Como materiales tenemos una muestra de grado grueso de 2.2 kilogramos, una muestra de grado fino de 800 gramos, y los equipos empleados serían los tamices, la balanza digital con aproximaciones de al menos de 0.05 kilogramos, un tamizador electrónico, cucharón de metal, bows y brochas. Iniciando con el ensayo de granulometría del agregado grueso, comenzamos ordenando los tamices, para después proceder a echar la muestra de agregado grueso y proceder a tamizarlo de manera manual durante 10 minutos. Para después pesar cada tamiz con el agregado retenido y después pesar los tamices sin el agregado para así restarlos y obtener el peso retenido de cada tamiz de manera más exacta. Para el ensayo de granulometría del agregado grueso, se procede a anotar todos los datos obtenidos del laboratorio en un cuadro granulométrico, en el cual uno de los datos más importantes será el peso retenido acumulado porcentual, el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal, ¿no? El tamaño máximo nos indica el menor tamiz en el cual puede pasar todos los agregados, en este caso nos dio 1 pulgada, y el tamaño máximo nominal, que es el menor tamiz en el cual puede pasar una muestra del 15% del agregado, ¿no? Que en este caso nos dio 3/4 de pulgada. Habiendo ya determinado el tamaño máximo nominal del agregado grueso, se procede a buscar qué uso granulométrico vamos a usar para hacer la curva granulométrica. En este caso, como el tamaño máximo nominal fue de 3/4 de pulgada, usaremos el uso número 56. Y pues también hacemos un cuadro en el cual habrán condicionales, ¿no? Y en función del pasante acumulado y de los intervalos del uso granulométrico, veremos si esta puede cumplir la condicional. Y justamente aquí podemos ver la curva granulométrica del agregado grueso, que en este caso podemos ver las líneas del límite superior, el límite inferior y del agregado grueso, ¿no? Y podemos ver cómo el agregado grueso se encuentra dentro de ese rango del límite superior y del límite inferior, lo cual nos indica que sí, cumple con la norma para poder ser usado en concreto. Ahora continuamos haciendo el ensayo granulométrico del agregado fino. Primero ordenando los tamices en el orden correspondiente. Después procedemos a echar la muestra y a tamizar durante 10 minutos. Debido a que no usamos el tamizador electrónico, lo haremos manualmente. Después de haber acabado, procedemos a pesar cada tamiz con el retenido, como se puede observar en estas imágenes. Y también procedemos a pesar los tamices sin el agregado, para así poder restar estos pesos y obtener una muestra más exacta del peso retenido. También anotamos los datos en un cuadro granulométrico y pues con este cuadro granulométrico podremos hallar el módulo de fineza, que es uno de los valores muy importantes para el agregado fino, ¿no? Y este módulo de fineza se halla sumando los porcentajes acumulados retenidos de determinados tamices, en este caso de 1,5 pulgadas, de 3/4 de pulgada, entre otros, ¿no? Para nuestro ensayo nos dio un módulo de fineza de 2.76. Asimismo, determinamos el uso granulométrico con el cual vamos a trabajar. Afortunadamente, el agregado fino solamente tiene un uso granulométrico y pues en función a ese uso granulométrico vamos a hacer un cuadro en donde habrán condicionales si este pasante acumulado se encuentra en ese rango. Y como podemos ver en el cuadro, para todos los pasantes acumulados se cumple la condicional. Y entonces procedemos a hacer la curva granulométrica. Y aquí podemos ver la curva granulométrica del agregado fino, y en este caso vemos que la línea azul se encuentra dentro de ese rango, ¿no?, del límite superior y del límite inferior, lo cual nos indica que sí,
también puede ser usado en concreto. En el ensayo de contenido de humedad tenemos como materiales una muestra de agregado grueso, una muestra de agregado fino, y como equipos empleados tenemos una balanza digital con aproximaciones de 0.05 kilogramos, bowls, cucharón de metal y el horno. Ya bueno, aquí vamos a empezar ahora para el ensayo de lo que es para agregado grueso, ¿no? En este caso haremos dos muestras de 2,5 kilos cada una, ¿no? Y 232. Y 2,5 kilos. Ya está declarado la muestra. Listo. Ya está. Ya. Y este sería el peso del agregado grueso más el recipiente, ¿no? El cual nos da un valor de 2.682 kilogramos. Este sería el peso del recipiente más el agregado grueso, ¿no? El cual nos está dando un valor de 2.688 kilogramos. Después de tener nuestras dos muestras, las procedemos a llevar al horno durante un día a 110 grados Celsius, para después procederlo a pesar y tener el peso seco. Finalmente, con estos datos podemos obtener la cantidad de agua que hay en el agregado grueso y la humedad total que hay en este. Ya, para realizar el ensayo de humedad natural vamos a proceder a pesar los recipientes, ¿no? En este caso la acá pesa 0.186 kilogramos y el otro pesa 0.184 kilogramos, ¿no? Va variando el peso. Esta es la bandeja número 1 para el agregado fino, en el cual sería el peso del agregado fino más el recipiente, ¿no? Nos da 0.424 kilogramos. Y vamos a pesar la otra bandeja, la bandeja número 2. Y el peso del agregado fino más la bandeja sería 0.578 kilogramos. Esta es la bandeja número 1 para el agregado fino, en el cual sería el peso del agregado fino más el recipiente, ¿no? Nos da 0.424 kilogramos. Y vamos a pesar la otra bandeja, la bandeja número 2. Y el peso del agregado fino más la bandeja sería 0.578 kilogramos. Ya estamos pesando para el. Ese sería el peso con el recipiente y con la arena, ¿no? Y al igual que en el agregado grueso, procedemos a poner en el horno a 110 grados Celsius las dos muestras de agregado fino. Y después retirarlos para pesarlos y obtener el peso seco. Y con estos datos podemos hallar la cantidad de agua en el agregado fino y la humedad total. Como materiales para el ensayo de peso específicos en el agregado fino tenemos una muestra de agregado fino, y como equipos empleados tenemos una balanza digital, un picnómetro, un moldo de cono truncado, una barra compactadora, una estufa, bowls, agua destilada, cucharón de metal, brocha y horno. Comenzamos dejando una muestra de agregado fino en agua durante un día, para después dejarlo secar en el sol para dejarlo en un esturado superficialmente seco. Después pesamos nuestra muestra y usamos una parte de nuestra muestra para llenar el molde cono truncado y verificar que nuestro agregado fino esté en el estado saturado superficialmente seco. Y esto se comprobará cuando se llene completamente el cono truncado con el agregado, apisonarlo 25 veces y después retirar el cono truncado y ver que cambie su forma a una ruma de arena, como se puede apreciar en la foto. Después procedemos a llenar un picnómetro con agua destilada hasta donde corresponde la marca. Después
Procedemos a pesar 100 gramos de agregado fino para introducirlo en el picnómetro con el agua destilada. Para tener una mejor precisión del peso, procedemos a poner el picnómetro con el agregado en una estufa hasta que empiece a llegar a un estado de ebullición. Después que enfríe y procedemos a pesar el picnómetro más el agua destilada más el agregado fino. Después procedemos a vertir el contenido del picnómetro en un bol y ponerlo en el horno durante un día a 110 grados Celsius. Bueno, entonces como último proceso vamos a retirar el agregado fino después de haber llevado a cabo, ¿no?, el ensayo de peso específico. Aquí no lo metí. Claro, era este, ¿no? Habíamos tomado pues 100 gramos, ¿no?, para meterlo en el cronómetro. Bueno, entonces vamos a proceder a pesar. Ya. Bueno, entonces el peso seco sería de Respecto al ensayo de peso específico del agregado fino, luego de haber anotado todos los datos que se tomaron del laboratorio, se procede a plasmar estos datos en un cuadro, y en este cuadro servirá para determinar cuál será el peso específico y la humedad de absorción del agregado fino. Asimismo, se tiene 4 fórmulas diferentes, ¿no?, los cuales permitirán determinar el peso específico aparente, el peso específico nominal, el peso específico en estado saturado superficialmente seco y finalmente la absorción del agregado fino. Para el ensayo de peso específico de agregado grueso tenemos como materiales una muestra de agregado grueso y sus equipos empleados serían una balanza hidrostática, una canastilla, un cucharón de metal y el horno. Dejamos remojando una muestra de agregado grueso durante un día. Ahora vamos a proceder con el secado del agregado grueso con la finalidad, ¿no?, de que esté en su forma saturada superficialmente, así seco hacia el aire. Miramos haciendo secar una vez. Procedemos a pesar el recipiente y después el recipiente más el agregado saturado superficialmente seco. Después pesamos el peso de la canastilla sumergida. Después insertamos nuestra muestra de agregado grueso en la canastilla para después pesarlos, para después obtener el peso sumergido de la canastilla más el agregado. Finalmente retiramos nuestra muestra de la canastilla y lo ponemos en un bol. Bueno, en este caso, viendo terminado el ensayo de lo que es peso específico, vamos a proceder a dejarlo, ¿no?, en el horno con todo un día a una temperatura de 110 grados, ¿no? Y al final retirarlo y obtener la muestra seca. De igual manera se realizará con el agregado grueso. En este caso pues tomamos todos los datos que tuvimos en el laboratorio y lo plasmamos también en el cuadro, ¿no? Y pues al igual que el agregado fino, este cuadro nos permitirá determinar cuál es el peso específico del agregado grueso y la humedad de absorción, ¿no?, basándose en el principio de Arquímedes. Y pues también hay ciertas fórmulas las cuales son similares, o mejor dicho, iguales, ¿no?, al del agregado fino. Está el peso específico aparente, el peso específico nominal, el peso específico saturado superficialmente seco y lo que más importa, ¿no?, la absorción. Para los ensayos de peso unitario, suelto y compactado, como materiales usaremos agregado grueso, agregado fino, y los equipos empleados serían un recipiente cilíndrico estandarizado, una balanza digital, una varilla de acero liso de 5 octavos de diámetro y punta roma, cucharón de metal y brocha. Comenzamos hallando el volumen del recipiente cilíndrico, midiendo su altura y su diámetro.
También obtenemos los pesos del recipiente cilíndrico. Vamos a empezar con el proceso de lo que es el parteo para llevar a cabo el ensayo de peso unitario, suelto y compactado, ¿no? Y en este caso se procede a separar ya. Una vez que esté lleno, ¿no? El recipiente, vamos a proceder a llenarlo un poco más para que esté lleno hasta el tope. Y pasamos con la varilla, ¿no? Para que se ajuste ahí. Y vamos a llenar un poco los huecos que empiezan a quedar. Ya, y vamos a proceder a pesar. En este caso nos da un peso de 'la segunda muestra para el peso unitario suelto, ¿no? El agregado grueso. En este caso tiene 17.540 kilogramos, peso del agregado grueso más el recipiente. Bueno, en este caso vamos a proceder a realizar el ensayo de peso unitario compactado, ¿no? Vamos a proceder a llenar ahí. Bueno, primero vamos a proceder a llenar, ¿no? La tercera parte del cilindro para luego compactar con la varilla, ¿no? Claro, se van a llevar a cabo 25 golpes, ¿no? Con la varilla metálica de 5 clavos de pulgada, ¿no? Y punto de rojo. Vamos a contarlo a 25 golpes. Los golpes que se van a dar se van a llevar a cabo de forma espiralada, ¿no? Ya, 5 golpes y se procede a llenar nuevamente. Y este proceso se repite, ¿no? Hasta que ya todo el recipiente esté lleno. Después de terminar de compactar el agregado grueso en el recipiente cilíndrico, procedemos a pesarlo. Para el ensayo de peso unitario del agregado grueso, luego de haber obtenido los datos del laboratorio, se procede a anotarlo en un cuadro. En este cuadro se encontrará el peso unitario del agregado grueso, suelto y compactado. Cabe deducir también que elegimos diferentes recipientes, ¿no? Para que así exista variedad entre el peso unitario. Asimismo, también hallamos el porcentaje de vacíos. En este caso, el porcentaje de vacíos para el agregado grueso suelto sería de 47.96% y para el porcentaje de vacíos compactado sería de 43.48%. Bueno, para realizar el ensayo, esta vez haremos el peso unitario del agregado fino. Vamos a proceder a llenar. Llenamos el recipiente cilíndrico con el agregado fino y después quitamos los excesos con la varilla punta roma para después pesarlo. Y para el peso unitario compactado del agregado fino, procedemos a llenarlo 1/3 del recipiente cilíndrico y a variarlo 25 veces en forma espiralada.
Después se llena el siguiente tercio y repetimos el proceso de avarillado hasta que esté completamente lleno. Y se retira los excesos con la varilla punta roma para finalmente pesarlo. Del mismo modo se realizará con el agregado fino, ¿no? Anotamos el peso unitario suelto y el peso unitario compactado, elegimos diferentes recipientes para que así exista variedad y pues promediamos, ¿no?, el peso unitario y obtenemos para cada uno. También hallamos el porcentaje de vacíos del peso unitario suelto, en este caso sería 31.10% y para el compactado sería 27.21%, ¿no?, que básicamente nos indica el espacio que hay entre el agregado, ¿no?